Este vídeo lo voy a titular Vídeo mudo de la salud, porque lo vais a tener que leer. Os lo voy a poner para que lo leáis y ver el hilo que hay al final. ¿Por qué? Porque habla de la salud, habla de lo que pasó hace 5 años, te lo explica exactamente cómo fue todo, cómo organizó los gobiernos de aquella época, que todavía siguen gobernando algunos de ellos hoy en día, todo lo que organizaron y cómo se cubrieron las espaldas, cómo condenaron a la muerte a muchas personas que debían de seguir vivas, cómo aterrorizaron a una población con un tema que era absolutamente falso para provocar que hicieran cosas que seguramente en una situación normal no hubieran hecho y que realmente sí que les ha provocado la enfermedad, incluso la muerte, y también evidentemente los responsables, que abarcan desde el gobierno central a las administraciones autonómicas, a las administraciones locales que se plegaron, a las fuerzas de seguridad, a la justicia y evidentemente a los médicos, ¿no? A los médicos en los que ponemos en sus manos nuestra salud para que luego la mayoría de ellos hagan esto que hicieron. Esto que hicieron. Yo creo que no se tiene que ir de rositas nadie, pero tenéis que leer un poco y leer todo lo que hay en este hilo, que es súper interesante. Como os digo, como veis no digo palabras clave para que YouTube no me censure, como ha hecho en otras ocasiones, y ver sobre todo el enlace que hay abajo del todo, porque es un hilo muy largo, muy largo, muy largo, que explica muchas cositas que demuestran que yo no miento, ni mentimos los que hemos hablado de este tema, como hemos hablado, jugándonosla para, para que sepáis la verdad y para que no os vuelvan a engañar con una cosa tan grave como es vuestra salud y vuestra vida. Con eso acabo, amplío y me callo. Es un vídeo largo, pero yo creo que os va a impactar. Me olvidaba. También, como hice yo en una ocasión hace poco con el tema de Venezuela, también he utilizado la persona que hace esto, que es un canal de Telegram, también ha utilizado la IA para contrastar lo que es la opinión oficial con la realidad de las cosas, ¿no? Y es muy interesante, porque la IA, como siempre dice, se basa en fuentes oficiales, pero claro, si las fuentes oficiales mienten, ¿cuál es el resultado de sus investigaciones? Pues mentira más mentira es igual a mentira, ¿no? Y las fuentes alternativas mienten, pues hay que contrastarlo, ¿no? Y aquí se contrastan ambas cosas, las fuentes oficiales y las fuentes alternativas con la realidad. Y curiosamente, las fuentes alternativas se acercan muchísimo más a la realidad que las fuentes oficiales. Es curioso, ¿eh? Cosas de la Agenda 2030, que siempre acaba pasando igual. Porque me había olvidado, sin la intervención de los medios de comunicación, esto tampoco se hubiera podido perpetrar, que he hablado de muchos responsables y me he olvidado de los medios de comunicación, ¿eh? Que la gran mayoría de ellos, salvo honrosas excepciones, como en el caso de los médicos, que no ha sido así en el caso de los jueces y de los políticos, casi no ha habido ninguna excepción, bueno, sí ha habido alguna, pero pocas, y como ha sucedido con la policía, todos se plegaron, ¿no?, a las órdenes de arriba, porque eran órdenes o era puro soborno, órdenes, soborno, estupidez o pura maldad. Esas son las cuatro causas de que se plegaran a ello, ¿no? O bueno, también en la quinta, el miedo, ¿no? El miedo a oponerse públicamente a esto, ¿no? A este despropósito. ¿Ves? Aquí habla de los responsables.
Bueno, no es mudo, pero alguna cosa sí que os puedo comentar. ¿Ves? El primer responsable. El Ministerio de Sanidad, el señor Illa. Los gobiernos autonómicos. ¿Por qué los gobiernos autonómicos? Porque el gobierno central trasladó la responsabilidad a los gobiernos autonómicos. Y los gobiernos autonómicos trasladaban la responsabilidad al gobierno central. Con lo cual se provocaba. ¿Dónde está la bolita, no? Nunca se sabía quién era el responsable, porque se iban pasando la pelotita de un lado a otro. Esto en casos de corrupción, en temas de corrupción, cuando se denuncia la corrupción, también sucede. Cuando tú denuncias a alguien, te dice que él no es el responsable, que el responsable es otro. Era otro que seguía órdenes, como los nazis, ¿no? Yo asesiné a miles de personas porque seguía órdenes, no porque fuera una mala persona. La culpa es de quien me daba las órdenes, ¿no? Pero ¿quién daba las órdenes? Pues depende, ahí está el asunto. ¿Para qué? Para cubrirse las espaldas y que no se pueda denunciar concretamente al último responsable de cada decisión. La cogobernanza, que le llaman ellos, que es dónde está la bolita, eso es la cogobernanza. Son unos trileros en realidad toda esta gente. Y lo hacen con toda la mala intención y premeditación, ¿eh? No lo dudéis nunca. ¿Ves? Aquí lo dice. El gobierno central fue el arquitecto responsable político del modelo de gobernanza en 2021. Su involucración no fue solo administrativa, sino que diseñó la estructura legal que permitió a las comunidades autónomas aplicar las restricciones. ¿Cómo lo hizo? Eliminando la ley. En el momento que se decreta un estado de alarma que realmente se aplicó como un estado de excepción, pues ya no hay ley. Desaparece. ¿Por qué? Porque hay una emergencia nacional, real o inventada, en este caso, por lo visto, más inventada que real, y eso provoca pues que puedan hacer lo que les dé la gana, que es lo que hicieron lo que les dio la gana con nosotros, con los que se lo permitieron y con los que no se lo permitimos, o con los que se lo permitisteis y con los que no se lo permitimos, mejor dicho. La involucración del gobierno central se manifestó en tres ejes principales: liderazgo en el Consejo Interterritorial de Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad, presidencia del órgano, donde se pactaban las actuaciones coordinadas. Unas veces empezaban por Cataluña, como el tema de imponer la mascarilla obligatoriamente, y otras veces empezaban por Canarias, por el tema del pinchacito, ¿no? Porque la otra palabra no la puedes decir. Y así sucesivamente. Además de tenernos engañados, nos tenían mareados, ¿no? Bueno, aquí sigue explicando. Marco legal, que era evidentemente cargarse el marco legal anterior y establecer unos criterios absolutamente de locos, aplicando unas medidas que eran absolutamente inútiles, cuando no contraproducentes para la propia salud. Porque ahora ya se sabe, bueno, ya se sabía entonces, pero muchos lo callaron, lo ocultaron, de que las mascarillas provocan hipoxia e hipercamia, que quiere decir que te ahogas, hipoxia e hipercamia, que te envenenas con tu propio CO2, porque el CO2 hay que expulsarlo. No es bueno ni malo, es que tú absorbes oxígeno y expulsas CO2. Es como el desecho del oxígeno. Entonces, si tú no expulsas el CO2 y te lo vuelves a comer, pues te estás envenenando. Eso es lo que hicieron con las mascarillas. Y ahora ya sabemos por qué querían vender tantas mascarillas, colocar tantas mascarillas. Para dar el pelotazo de corrupción de los contratos de mascarillas, ¿no? De socialistas y todo lo que pasaba por allí. ¿Verdad? Que por cierto se está juzgando ahora mismo. Se está investigando y juzgando. A ver si ya sale una puñetera vez el tema. Creo que para abril sale el juicio de las mascarillas. Que implican pues a Lama, a Coldo, a Ábalos y evidentemente debían de implicar también a ella, pero ella por lo visto tiene patente de corso como buen catalán, ¿no? Patente de catalán, le vamos a decir. Que mira que soy catalán, pero últimamente hay catalanes que tienen patente de corso. Patente de corso es que pueden hacer lo que les dé la gana, para que no entienda la expresión, ¿no? Carta blanca, ¿no? También se dice. Aquí el certificado de la palabra innombrable, ¿no? Por el que no te dejaban entrar a muchos sitios, si no lo tenías y te trataban como un apestado, ¿no? Cosa que también por otro lado te hacían los propios supuestos amigos que dejaron de serlo, familiares y vecinos, ¿no? Si no tragabas con el discurso oficial y no aprendías a las 8 de la tarde, ¿no?
Eso es inolvidable, yo no me puedo olvidar, ¿eh? Gente que la quiere olvidar y no quiere hablar del tema, pero yo creo que es un tema que se tiene que volver a hablar y volver a investigar en cuanto cambiemos de gobierno. ¿Me explico? Ya tardamos, por cierto. ¿Veis? Este sistema de cogobernanza, de donde está la bolita, fue inconstitucional. Aquí explica por qué. Pero es que no solo fue inconstitucional, fue... A ver si encuentro el hilo, porque ahora lo he perdido. ¿Lo he perdido? Perdonadme, porque he perdido el hilo. Lo tenía aquí y no lo encuentro. 1 de 5, está 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, lógicamente. Y no lo encuentro. Tiene narices la cosa, ¿eh? Un segundo, que lo vamos a arreglar enseguida. Esto ya lo he leído. Bueno, lo que os decía, todas las medidas que se tomaron fueron anticonstitucionales. Y no me explico. ¿Lo habré mezclado o qué? Sí, lo he mezclado, vale. Lo arreglo enseguida. Este es otro hilo que también os recomiendo, pero no es el hilo que corresponde. Aquí está. ¿No? Sí, vale. Luego lo arreglo, ¿eh? Porque lo he metido en el hilo que no era. Bueno, seguimos. Como os digo, fue inconstitucional porque se tomaron medidas inconstitucionales, como el tema de la separación de 2 metros, el tema de no poder bajar a la calle, el tema de no poder salir de nuestras casas. Todo eso era anticonstitucional. Contraproducente, excesivo, totalmente incongruente con cualquier ciencia y cualquier medicina también, por qué no decirlo, como el tema de las mascarillas, y además inconstitucional. Hay una sentencia también de 2025 donde resoluciones recientes del Tribunal Constitucional han subrayado que el Gobierno no puede usar decretos generales para resolver situaciones que afectan a la libertad individual, como la esa, iba a decir la palabra, indirecta, sin una ley orgánica específica votada en el Congreso. En esos días aciagos no se dictaminó ninguna ley orgánica. De otras cosas porque también cerraron el Congreso. No voy a ser que se contaminaran, que se contagiaran los diputados, ¿no? Y bueno, todo así. O sea, se eliminó la legalidad, se eliminó la Constitución, se eliminaron los derechos de los españoles en base a una supuesta amenaza que luego se demostró ser falsa, que eso lo tenéis que ver en el hilo. Hicieron lo que les dio la gana y encima se quieren ir de rositas, con las múltiples consecuencias a nivel de relaciones humanas, ¿no? Relaciones sociales, a nivel de familias, a nivel de salud, a nivel de destrucción de la convivencia, a nivel de todo. Un auténtico crimen es lo que realmente hicieron estos criminales, pues aquí les llamamos criminales, con nosotros, ¿no? Unos todavía no se han enterado, otros nos enteramos en su momento y otros al paso del tiempo y generalmente por el sufrimiento propio, no por el ajeno, os habéis ido enterando realmente de lo que era esto, ¿no? A qué venía todo este rollo, ¿no? En definitiva, el gobierno central no fue ajeno, fue quien delegó el poder y proporcionó los instrumentos para que se hiciera aquello, ya lo podéis leer ahí, o los test PCR, aunque posteriormente los falsos, que por cierto, este PCR se ha demostrado que daban resultados falsos, aunque posteriormente lo dijo su propio creador, Gary Mullis, antes de morir. Curiosamente murió unos meses antes de que empezara toda esta pesadilla. Es curioso, ¿eh? Cómo se mueren los creadores de los inventos, ¿eh? Aunque posteriormente la justicia haya dictaminado que la forma en que se hizo
vulneró preceptos constitucionales. Es curioso porque la justicia dictaminó años después, el Tribunal Constitucional creo que fue, que en algunos de sus apartados era ilegal todas estas medidas. Yo considero que no eran todas, pero bueno, dictaminaron que solo algunos apartados y no tomaron las medidas consecuentes. No exigieron responsabilidad política, ni pública, ni administrativa, ni médica, por tomarse unas medidas que no deberían de haber tomado, en ningún caso, y que además fueron contraproducentes. ¿Para qué sirve un tribunal que dictamine algo si luego no lo aplica? Es un tribunal de cartón piedra, ¿no? Como lo es todo el régimen democrático español desde hace ya unos cuantos años. Es un régimen de cartón piedra, absolutamente falso, que no se basa en ninguna legitimidad, porque incumple su propia normativa legal y en sus propias leyes. Cuando no las violenta, las manipula, las viola, hablando claro, o las destruye con nuevas leyes que destruyen la lógica y la coherencia de la legalidad, ¿no? Como se explica en el anterior vídeo con el tema de la ideología de género, y los niños y las mujeres realmente maltratadas, o en este caso, ¿no? En el caso de lo que sucedió hace ya 5 años, ¿no? Pronto se va a cumplir el 5.º aniversario. No, el 6.º aniversario, perdonadme, de que empezara esta pesadilla. Pronto, en 2 meses. Sánchez propone la gobernanza con las... Bueno, esto ya lo he explicado. Vamos a ir adelantando si no acabamos nunca. Fue todo premeditado con pleno conocimiento a 3 años vista. 3 años antes ya estaban preparando el tema. No fue solo el evento 101. Creo que era 400, no, evento 101, sí. No, eran más cosas. Esto estaba planificándose hacía años. De hecho, bueno, os iba a contar otra cosa, pero no puedo. Cerrarían el canal. Miraros el hilo de abajo. Sigue preguntando a la IA, entonces indica, bueno, que esto no lo puedo explicar. ¿Lo leéis? ¿Veis? Porque esto es lo gordo, el núcleo, lo gordo. El núcleo de controversia legal ha sido objeto de revisión judicial, pero no se han dado medidas correspondientes al respecto. Al menos en España, porque en Japón en la televisión ha explicado que todo era mentira. En Estados Unidos hay denuncias penales que han salido adelante y responsables, tanto médicos como políticos. En otros países se está investigando el tema, pero aquí nada, aquí como si lloviera, como pasa siempre. Aquí no ha pasado nada, no pasa res, ¿no? No pasa nada, como se dice aquí. Para taparlo, ¿no? Es que en catalán tenemos expresiones que de tapar las cosas, ¿no? De ponerlas debajo de la alfombra, como no pasa res, ¿no? O ahora no toca, bueno, es muy típico del catalán, ¿no? De no enfrentarse a la realidad hasta que no tiene más remedio, claro, al final la realidad, si tú no vives en la realidad, al final la realidad te atrapa, ¿no? Ya seas catalán o lapón. ¿Veis? Esto es gordo, lo tenéis que leer. No puedo explicarlo, pero sí que podéis leer. Es muy gordo y muy fuerte. En sanidad decía no te obligo. Las comunidades autónomas, si no tienes el QR, no dejes que entre a comer, a trabajar o a viajar. O sea, una auténtica suspensión de derechos, de derechos humanos, por qué no decirlo, y derechos constitucionales de los españoles y en todo el planeta, ¿no? Pasó. En casi todo el planeta, no en todos los países. Entonces, indirectamente se clavó una obligatoriedad. Aunque no existiera una obligatoriedad en la ley, con la aplicación del pasaporte el pasaporte del QR, ¿no? Por decirlo así, pues al final te obligaban a pasar por el tubo o a dejar de ir a esos locales, claro, o de viajar. Algunos nos fuimos a Fuerteventura para estar en un sitio donde se pudiera estar sin mascarilla y ya no hacía falta viajar porque ya estabas como de vacaciones y podías respirar libremente, pero otros no pudisteis hacerlo, no tuvisteis el coraje de hacerlo, no tuvisteis la capacidad para hacerlo, no tuvisteis las ganas de hacerlo o simplemente no se os ocurrió hacerlo. Yo ahí no entro. Yo lo hice, tuvo sus consecuencias, pero sí que os digo, también negativas, que al menos durante año y medio estuve respirando libremente y moviéndome libremente
y comiendo libremente, porque incluso había locales abiertos allí para comer. Podías ir al súper, donde había ya diversión con el tema de la mascarilla, pero bueno, te lo montabas, ¿no? Y había una cosa muy canaria, que es hacer la vista gorda ante todo, que puede ser bueno o malo, pero que en este caso, para el caso que nos ocupa, he de reconocer que fue bueno, que no te viniera la policía detrás constantemente, ¿no? Porque la policía canaria, pues, sobre todo en Fuerteventura, es un poco laxa, ¿no? Por decirlo suavemente. Bueno, en este aspecto a mí me vino muy bien. En otros aspectos, pues a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Aquí veis, vulneración de derechos, responsabilidad del gobierno, eh, mensajes contradictorios, todo así de bien. Este es el punto número 2. Tengo que ir a otro hilo porque he mezclado los hilos, pero bueno, me disculparéis porque está aquí el hilo 2, el 3, vale. Este es el hilo 3, es largo, pero es que el tema da para mucho. Entonces, visto desde ahora, pasa esto. Evitaron un papel firmado. ¿Veis? Y así no, al no estar el firmado el papel, pues no había un responsable directo. La delegación de la cara mala, que era lo de dónde está la bolita, al usar la gobernanza del gobierno central, permitió que fueran los presidentes autonómicos quienes firmaran las órdenes que restringían el acceso a los lugares de trabajo. Así, el coste político y la responsabilidad legal inmediata recaía en las comunidades autónomas y en los tribunales regionales que las avalan. Esto ha pasado también con el tema de Dana, de quién es la culpa, del gobierno central, del gobierno autonómico, y mientras tanto los valencianos ahogándose. Pues esto es lo mismo. O mejor dicho, esto fue el ensayo general de todo lo que han hecho después. Pero ensayo general con muertos también, evidentemente. La coacción por diseño. Esto es un diseño de coacción. Es decir, que no había documento de obligatoriedad, pero sí que creó la estructura para crear el documento de obligatoriedad, que es esto, y los protocolos del Consejo Interterritorial. Es decir, las decisiones, porque los protocolos se tenían que cumplir a rajatabla de las distintas administraciones autonómicas. De la casa de putas en que se ha convertido España, de los reinos de taifas, como dicen los amigos míos, que se ha convertido España con tantas administraciones, generalmente inútiles, generalmente corruptas y generalmente que se superponen para hacer justo lo contrario de lo que teóricamente tienen que hacer, ¿no? Y machacarnos a impuestos y masacrarnos a normas cada vez más distópicas y más locas, fomentadas y pagadas por la Agenda 2030 y sus lacayos, ¿no? Pues ya está. Fraude de ley, anulación de sanciones. Bueno, aquí sigue insistiendo lo mismo. Todo el tema de la bolita. ¿Veis? Y entonces me voy al cuarto apartado, porque este ya básicamente ya lo tenemos. Ya estamos acabando, ¿eh? Hay mucha chicha, por eso se alarga el vídeo, que es el tercer vídeo de hoy. Y yo creo que con este voy a acabar, parar hoy ya. Porque estos vídeos cansan, ¿eh? Esta es la batallita que se lleva quien está preguntando a la IA con la IA, ¿no? Y al final la IA poco a poco va reconociendo pues que no va tan errado. Y que la IA, pues como solo se basa en fuentes oficiales, si las fuentes oficiales son incorrectas, pues todo lo que te explica la IA, aunque sí que hay que reconocer que tiene buena memoria, porque no es una IA generativa, la mayor parte de las IAs que tenemos, es una IA copiativa, ¿no? Copia todo el conocimiento humano y te lo regala, y te lo ordena un poco y te lo compacta y te lo pasa, pero no crea conocimiento. El día que haya una IA que cree conocimiento, pues ya estaremos hablando de palabras mayores, ¿no? Tanto en la parte positiva como en la negativa, pero por ahora la IA simplemente es como una especie de
Biblioteca de Alejandría, mucho más organizada, claro. Una biblioteca de Alejandría moderna, por decirlo así. Eso sí, con parte de las fuentes oficiales falsas, porque si las fuentes oficiales mienten, el resultado de esa solicitud de conocimiento es una pura mentira, claro, lógicamente. Y en estos temas concretos que estamos hablando hoy, pues mintieron como bellacos. No dijeron una sola verdad. Entonces, aquí ya estamos viendo los patrones, ¿no?, de diseño legal específico para brindar al Ejecutivo Central. El blindaje mediante la no decisión. Desde un punto de vista jurídico, el Gobierno Central no puede ser condenado por una ley que no escribió. Tampoco dictó una orden estatal de biblioteca, no hay responsabilidad patrimonial. Al ser voluntaria la responsabilidad legal, se desplaza ¿Veis? Lo del consentimiento informado. Como te metían el terror de que tenías que hacer según qué cosas, tú las hacías. Pero cuando luego reclamabas de que te habían obligado, te decían que no, que el ciudadano ya daba su consentimiento informado al aceptar esas medidas o esas actuaciones o esas acciones, cuando no le habían puesto delante nunca un documento de consentimiento informado, excepto los que los conseguimos, ¿no? O incluso los redactamos, ¿no? Para pasárselo a según qué personas que nos pedían ayuda para salir de según situaciones absolutamente límite que les provocaban todos estos chalados, ¿no? Hubo bullying en colegios de hijos de padres que no querían pasar por este tubo, hubo bullying a personas que no querían ponerse la mascarilla, incluso por motivos médicos, porque hay personas que tienen problemas de ansiedad o problemas de respiración, etcétera, que hacen que una mascarilla sea contraproducente e incluso en algunos casos pueda ser mortal para su salud. Pero bueno, lo importante era no contagiar al otro. ¿No contagiar al otro de qué? De estupidez y de miedo, ¿verdad? Bueno, los tribunales como indicadores, validadores, no sé qué. No quiero salirme del tema. Aquí la cobertura legal. O sea, necesitaban una cobertura legal que no existía. Y entonces el Supremo va y se pringa y dice que se puede exigir el certificado este que se exigió. Pues si estamos diciendo que era todo inconstitucional, ¿por qué el Supremo tiene que...? ¿Veis cómo hay una responsabilidad también judicial, no solo política? Claro, con esa cobertura judicial los políticos pueden decir que todo bajo el amparo de la justicia. Luego dividió la responsabilidad. El gobierno decía que eran las comunidades autónomas y las comunidades autónomas lo autorizaban. ¿Y ahora qué pasa? 6 años después. Pues que todo ese blindaje, toda esa forma de cubrirse las espaldas, tiene sus fallos y sus grietas. Por ejemplo, las sentencias de Constitucional, que os he indicado antes, que declaraban inconstitucionales varios aspectos de la gestión de las comunidades autónomas y del segundo estado de alarma, porque hubo dos, y el segundo fue todavía más distópico que el primero, hubo dos. Pero como no había una estructura de responsabilidad, pues no implicó cárcel para responsables. Y sí que se han podido reclamar no las multas y sanciones. Solo eso, cuando lo que se debería reclamar es delitos penales y prisión para los responsables, tanto políticos, judiciales, administrativos y médicos, ¿no? Que son los que realmente son los responsables. La responsabilidad civil, nada, porque como ahora se intenta demostrar que hubo esa coacción institucional, porque si no demuestra la coacción, todo se quedará en nada. Esa es la jugada. Y estos se irán de rositas. Otro problema que hay para denunciar a estos personajes es que tiene que estar un pastón en una justicia que no es que haya estado a la altura precisamente en este tema y por lo tanto si no es que te sobra el dinero es tirar el dinero. Ya me lo necesitas para pagar el alquiler que está por las nubes o para comer, ¿no? Por lo tanto mucha gente ya ni denuncia, ¿no? Y las demandas colectivas pues se han ido a hacer puñetas o han sido frenadas por el propio Tribunal Constitucional o Supremo cuando han sido interpuestas. Con lo cual hay una connivencia, ¿no?, de la justicia con todo esto. Porque teóricamente la justicia tiene que ser independiente.
del sistema legislativo y político, ¿no? Digo teóricamente porque al final todo se queda en teoría, como se puede ver todos los días, ¿no? Una cosa es la teoría y otra es la realidad, ¿no? Aquí esta frase es: el argumento es que aunque no hubiera una ley, la presión coordinada desde el Estado mediante el Ministerio de Sanidad anula la libertad de elección, lo que podría derivar en algún tipo de responsabilidad por vía civil, aunque eso es un proceso lento y complejo. Solo se acepta la vía civil, es curioso, cuando tenía que aplicarse la vía penal. Cada vez que te mandan a algo, hay una responsabilidad grave, y te envían a la vía civil, es que no quieren investigarlo. Porque la vía civil no implica ni prisión, ni devolución de las pérdidas, ni de responsabilidad criminal. En cambio, la penal sí. Y esto lo he visto yo en otras cosas, como el tema de las familias, ¿no? Cuando te dicen que solo puedes actuar por vía civil es que has perdido ya todo. Porque lo que no quieren es hacerse responsables de sus propios actos. A ti, al don nadie de a pie, te obligan a cumplir la ley y ellos luego con la ley se la pasan por el forro. Hacen lo que les sale de las narices y la incumplen sistemáticamente. Pero a ti te la hacen cumplir. Con esto pasa igual, ¿no? Bueno, ya estamos acabando. El plan de 2020, esto ya se ha comentado mucho. O sea, aunque el modelo de pasarse la bolita se diseñó después del primer estado de alarma, en realidad se diseñó antes. Lo que se hizo es aplicarse después. Esto está mal. El modelo de gobernanza se diseñó antes de aplicar el estado de alarma, porque todo estaba diseñado previamente, pero se aplicó después, evidentemente. Si no había estado de alarma no se podía aplicar este modelo de locos, ¿no? ¿Ves? Aquí vuelvo a repetir lo mismo otra vez, que no es cuestión de tampoco de aburriros. Y ya acabamos con la parte final, la quinta parte. Vacunación COVID 2021 voluntaria. Pero coordinada. Vaya, se me ha ido la frase. Bueno. En relación. Bueno. Aquí ya concreta, ¿no? Limbo legal, donde todo era posible y donde todo se podía prohibir. Y que ese limbo legal, ese vacío legal fue un escudo perfecto. Limbo legal provocado por la aplicación de un estado de alarma que en algunos aspectos era como aplicar un estado de excepción, provocado por una supuesta emergencia que obligaba a aplicar ese estado de alarma. ¿Me explico? Es decir, una mentira tras otra mentira tras otra mentira para provocar un atropello de las libertades y los derechos fundamentales de los españoles. Y que estos además lo aceptaran, claro. Porque no era solo hacérselo, sino que se lo tragaran y lo aceptaran. Y los propios ciudadanos españoles obligaran a otros ciudadanos españoles a hacerlo. A hacer un bullying masivo, ¿no? Un bullying social, un bullying colectivo, ¿no? Que es lo que provocaron esto. ¿Ves? Aquí está el tema de dónde está la bolita. Lo del consentimiento informado ya lo hemos explicado. Y quien haya tenido efectos secundarios, pues resulta que se bloquean las indemnizaciones porque el Estado argumenta que nadie te puso una pistola. O sea, te estuvieron amenazando y coaccionando de múltiples maneras y luego dicen que nadie te obligó. Esta es la maldad, ¿no? Absoluta de este Estado criminal, ¿no? Y del gobierno que había entonces, que es el que provocó esto, con la aceptación, por cierto, de parte de la oposición, no de toda. Por eso a lo mejor esa otra parte de la oposición está creciendo tanto ahora. No solo por este motivo, pero también por este motivo, que no aceptó esto tampoco. Que se podía haber opuesto más, evidentemente, pero que se opuso al menos parcialmente. Y eso pues hoy en día se valora, que al menos se pusieron en algo a toda esta despropósito, ¿no? Criminal. Es cómo el poder puede ejercer una presión total sin dejar una huella legal que permita su impugnación por cierre. Esto estaba estudiado y predeterminado y prefabricado y testado antes de hacerlo. Esto no lo hace cualquiera. Esto lo tiene que haber hecho gente muy poderosa
muy inteligente, aunque por desgracia utilizan su inteligencia para la maldad y para hacer daño a la población mundial. Y muy mala gente, mala gente, auténticos psicópatas. Y luego ya si queréis pronunciar cuestión legal y jurisprudencia, puedes consultar la última sentencia del Consejo General del Poder Judicial o las notas, no he visto nada, no sirve para nada. Y la frase final, se ha escrito el crimen perfecto. Y ese va a ser el título de este vídeo, el crimen perfecto. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo, que he hecho 3 y la verdad es que es agotador. Vamos a difundirlos y mañana será otro día, venga.